Me gustaría primero una reflexión del diputado Feletti, digamos, del tema subtes. Yo creo que los porteños, hoy el área metropolitana, para ir un poco más allá, han sufrido la movilidad hoy. No se han podido mover, han sufrido moverse en la Ciudad de Buenos Aires. Y hay un solo responsable, es el ingeniero Macri, porque es incapaz de poder administrar un transporte que es netamente de la Ciudad de Buenos Aires. El proceso de traspaso está previsto desde el año 95, se ha reclamado en varios y sucesivos gobiernos, y digamos, si se estaba ordenando el proceso de traspaso, de hecho, se había decidido por parte del gobierno de la ciudad llevar la tarifa a 2,50 pesos para nivelar la ecuación fiscal. Y en la administración de los subtes en el gobierno de la ciudad, un presupuesto de 30.000 millones de pesos o más, no involucra menos hoy con esa ecuación fiscal de 50 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Es lo que le pregunta la presidenta. ¿Cómo puede ser que hayamos tenido estos problemas de movilidad hoy en la Ciudad de Buenos Aires porque la Ciudad de Buenos Aires no puede garantizar 250 efectivos de seguridad en los subtes? ¿Cómo puede ser que no se discuta francamente el proceso de traspaso, las obras o no que sean necesarias, si en enero cuando firma él sabe perfectamente que está bien? Yo admito que él no viaja nunca en subte, pero él debiera conocer el estado en el que está el subte, y el subte funciona y traslada pasajeros, y realmente no puedo entender cómo no hay ni siquiera una vocación de alguien que quiere ser presidente de la nación, de hacerse cargo, de resolver ya, y si se quiere contrastantemente con la nación, el problema de movilidad en la ciudad. Ahora, ¿qué va a pasar? Le pregunto a Calcaño, ¿qué creen que puede pasar dentro de 30 días? Porque María Eugenia Vidal dijo que no va a modificarse la situación porque pasa no solamente por los efectivos para custodiar los subtes, sino por las inversiones, que hay inversiones que no se hicieron, como que se amplía la discusión. ¿Qué va a pasar? Porque se va a trabar la situación en la justicia, y qué va a pasar con los pasajeros que usan a diario el subte. Bueno, yo creo que esta situación inédita desde lo institucional merece 3 reflexiones, un poco siguiendo lo que señalaba el diputado Feletti. Primero, no hay un limbo. Está claro que aquí había un acuerdo y que ese acuerdo es incumplido por una de las partes. Por lo tanto, el segundo punto es que claramente seguirá la justicia porque pactus cum servanda, los pactos hay que cumplirlos. Y máxime cuando se trata de un servicio público de esa magnitud que no solo interesa e importa a los porteños, sino también a muchos ciudadanas y ciudadanas del conurbano bonaerense que lo usan para trasladarse. Por lo tanto, cortar con esa situación. Me parece que es tratar de hacer una especie de oportunismo de muy corto plazo para tratar de ponerse en un lugar distinto y hacer hablar de él sobre una base casi diría hasta apolítica. Lo que demuestra no es una posición política distinta, sino una falta de querer hacerse cargo de las cosas, y este es el tercer punto y con eso redondeo. Sí. Ustedes hablaron del arte de gobernar y de lo que es el gobierno, y ese momento en el cual intenso, emocionante, en el cual la presidenta dijo, bueno, pero yo que soy la primera mujer electa, reelecta, cambio todo por lo que he perdido. Bueno, también eso es el arte de gobernar, saber hacerse carne, hacerse cargo de las cosas, y saber que cuando uno conduce el Estado tiene que priorizar las cosas, porque los medios no son infinitos. Quiero mencionar lo del limbo porque, digo, más allá de que yo comparto que es, y viniendo del interior, que evidentemente es un servicio público de la ciudad, que no sale un metro de la ciudad, es gestión del gobierno de la ciudad, pero digo, hay un limbo para el ciudadano. Si hoy hay un accidente, o si hoy Metrovías, el concesionario, decide retirar la mitad de los coches, ¿quién es la autoridad de aplicación? El gobierno nacional dice que no, el gobierno de la ciudad dice que no, usted dice que hay que judicializarlo. No hay que judicializarlo, no, es que cuando uno tiene un acuerdo con otra parte y esa parte no lo cumple, evidentemente no va a la justicia para que lo cumpla. Justamente el traspaso tiene que ver con ordenar este problema, para concluir con un esquema en el cual hay un concesionario privado, hay subsidio nacional a las tarifas, hay regulación nacional y hay regulación de la ciudad, y la extensión de la red la hace parte de la ciudad, parte de la nación. Ordenar todo y que sea un solo efector y un solo regulador, en este caso el gobierno de la ciudad, que cuenta con los recursos más que suficientes para hacerlo. Es increíble que alguien haya desatendido la cosa pública de este modo, sin un argumento sólido y válido. Es increíble. No hay gobernador que no discuta con la nación, pero nadie ha abandonado la responsabilidad de gobierno. Senador Neidenhoff, ¿cómo ve usted el tema y su primera apreciación del discurso de la Presidenta de hoy? Bueno, en relación a esta cuestión, me parece muy grave lo que ha ocurrido. En primer lugar,
por la incertidumbre y porque en definitiva de las propias declaraciones del jefe de gobierno se desprende esta idea de dejar sin efecto lo supuestamente acordado. Y digo supuestamente porque me parece que en este debate está faltando una de las partes centrales, que es el representante de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que cuando uno trata de expresar que por la falta de los niveles de inversión está en riesgo la seguridad de las personas y que en los subtes puede llegar a ocurrir lo que ha ocurrido en la tragedia de Once, desde ya que nos preocupa. Ahora, hay que tener cierto grado de civilidad política, independientemente de que seguramente se puede ir camino a la judicialización. Tampoco los usuarios pueden ser rehenes de una disputa del gobierno central con el gobierno de la ciudad. ¿Y quién le parece que fue más incivilizado, para seguir su terminología, el gobierno de la nación o el gobierno de la ciudad? Bueno, yo creo que falta ese sentido común, producto de esta lógica perversa de que por ser adversario a veces se nos considera un enemigo, como así también me parece una vil excusa que por no contar con efectivos, el retiro de 260 efectivos de la Policía Federal, dejamos sin efecto un convenio. Pero creo que si la cuestión central pasa por las inversiones, porque si algo ha quedado demostrado en el discurso del día de la fecha de la Presidenta es el fracaso rotundo del gobierno en materia de política energética y en materia de política fundamentalmente de transporte, debe existir un marco de acuerdo para que los ciudadanos, es decir, los ciudadanos de carne y hueso que utilizan el servicio para acercarse a su trabajo y del trabajo a su hogar, puedan encontrar un marco de certidumbre. Si la cosa va camino a una tensión política y judicializamos, independientemente de que los pactos puedan no ser cumplidos, y repito, hablo con mucho respeto porque desconozco los convenios y los acuerdos, hay que actuar con responsabilidad. Lógicamente que en los municipios históricamente cada uno se hace cargo de los servicios. Bueno, ha existido una puja política desde hace muchos años entre el gobierno de la ciudad y el gobierno central respecto al traspaso de determinados servicios. Lo que sí me parece un absurdo, y hasta si se quiere un acto de irresponsabilidad, no tener idea de lo que se asume. Es decir, no tener idea de lo que se asume es el estado de los subtes, como así también es una irresponsabilidad dejar, digamos, hacerte cargo de un servicio sin la debida contraprestación. Pero únicamente las partes lo podrán resolver. Pero independientemente de esta cuestión, digo, están en juego los usuarios. No perdamos de vista esto, que ya las cosas terminaron muy mal con la tragedia de Once. Otro de los temas fue el tema Malvinas. Le pregunto, ya que estaba hablando a Schneiderhoff, ¿qué opina de esta convocatoria de la Presidenta a los partidos de la oposición a acompañarla en el reclamo al Comité de Descolonización y cómo piensa usted sobre este tema? Vamos a escuchar primero la parte en que la Presidenta planteaba el tema hoy aquí en el Congreso. Las Islas Malvinas tienen una población total de 2.955 personas. Hay 1.000 efectivos. Hay más de un soldado cada 3 personas. Si eso no es militarización, yo no sé qué será la militarización. Bueno, tal vez para pueblos o para países que están en permanente conflicto y así en guerras de conquista o de invasión o en alianzas estratégicas puede parecer poco. A nosotros, sinceramente, nos parece una enormidad. Por eso, eso más todas las cosas que han sucedido en estos días que han sido provocaciones, nos han llevado a repensar aquello que dijimos en Naciones Unidas. Y realmente vamos a instruir a nuestro ministro y a nuestra embajadora para que renegocie esta posibilidad de que la empresa LAN, que es la empresa que en aquel momento se decidió, porque era de acuerdo a las partes, que volara desde Chile 2 veces al mes, aterrizando en Río Gallegos, que está, les digo, es el lugar más cerca de las Malvinas, mi ciudad. Vamos a instruir para que negocien que en lugar de este vuelo, de estos 2 vuelos, sean 3 los vuelos, pero que partan del territorio continental de la Argentina, Buenos Aires, hacia las islas, en nuestra línea de bandera Aerolíneas Argentinas. Para eso he instruido al señor presidente de Aerolíneas Argentinas para que disponga que en lugar de 2 vuelos semanales como hoy tienen, tengan 3 vuelos semanales, pero que sean desde Buenos Aires hasta Puerto Argentino. En realidad queremos demostrar claramente que
lo que nos interesa es que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y que no estamos para perjudicar a ninguna comunidad, ni la de los isleños, ni la de los no isleños, ni la de los ingleses, ni la de los latinoamericanos, ni de nadie. Ahí estaba la Presidenta también planteando la instrucción que le dio al canciller para anunciar las negociaciones y plantear 3 vuelos desde Argentina a las islas en la empresa Aerolíneas, en la línea de bandera Aerolíneas Argentinas. ¿Qué opina usted, senador? Me parece una medida acertada, con buen criterio político. Creo que ese es el camino de la negociación y el sentido común, a diferencia de la decisión que tomara la ministra Débora Giorgi de prácticamente de interponer una especie de bloqueo de productos o de no importar determinados productos de Gran Bretaña. Me parece que eso fue un desacierto desde el punto de vista político. Creo que este es un avance. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy lo escuchaba el diputado Domínguez hacer referencia a la resolución 2065 y esta historia donde creo que si hay algo que siempre nos une y nos moviliza es la causa de Malvinas y donde el Estado argentino ha actuado con mucha coherencia, es decir, el camino es el diálogo y sentar a las partes para discutir soberanía y nosotros estamos plenamente convencidos que las circunstancias y el relato histórico y jurídico nos acompañan. Pero fue una decisión acertada de la Presidenta y me parece que fue uno de los anuncios más importantes el día de la fecha, ¿no? Diputado Feletti, ¿hay proyectos, se lo preguntaba a Domínguez concretamente, ¿hay proyecto concreto para reestatizar YPF? ¿Es voluntad del Frente para la Victoria esto? No, proyectos concretos no, digamos, lo que acá se ha comenzado a discutir es uno de los vectores de competitividad del modelo. Argentina decidió, y afortunadamente, no ser competitiva con los salarios. Nosotros podríamos ser competitivos como un país asiático y tener los mismos salarios en un país asiático. Bueno, después de 2 años de fuerte crecimiento, energía y transporte aparecen en discusión. En el caso de energía, lo que se está discutiendo acá es por qué, y lo dijo la Presidenta hoy muy claramente, ha caído la producción petrolera. ¿Por qué ha caído? No hubo inversiones sobre las áreas concesionadas. Durante años el liberalismo nos dijo, permitan que el sector privado ingrese para poder explorar y explotar mejor esas áreas. Bueno, la discusión que hay hoy, y lo han planteado los gobernadores a través de la Organización de Provincias Productoras de Hidrocarburos, con YPF es qué pasó con las áreas concesionadas. A las 5 empresas petroleras, qué pasó con las áreas concesionadas. La discusión que hay hoy es Argentina, para seguir sosteniendo este nivel de crecimiento económico, necesita un mayor nivel de producción petrolera. Y dado que la explotación y la exploración está en manos de concesionarios privados, bueno, se abre una discusión con ellos a conocer las razones de la caída de la producción. Los caminos a seguir serán varios, no necesariamente tiene que ser uno. ¿Qué implica esta modificación, le pregunto primero a Calcaño, de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central? ¿A qué apunta? ¿Que el gobierno va a utilizar reservas del Banco Central? Bueno, de hecho, hemos tenido en la política de desendeudamiento la cuestión de utilizar lo que se llamaba las reservas excedentarias del Banco Central para cubrir los compromisos extranjeros de la Argentina, compromisos externos que además no han sido contraídos por este gobierno. También en esto la valentía, el coraje y la gestión que demostró la Presidenta hoy diciendo nos hacemos cargo. Nosotros nos hacemos cargo del gobierno argentino, con todo lo que tiene que ver, para resolverlo, para proponer a la sociedad nuestras soluciones y para llevar nuestros métodos adelante, y evidentemente eso ha sido receptado correctamente por la sociedad civil con beneplácito, así lo demuestran los resultados electorales. Eso, digamos, por un lado. Por el otro lado, lo que me parece importante es... Perdón que vuelva al tema del estilo de gobierno. Es que cuando uno hace parte de un equipo, y para nosotros Cristina nos conduce, nosotros somos militantes de este proyecto, hay muchos que vienen del peronismo y otros que vienen de otras fuerzas aliadas que también coadyuvan a la reflexión y a la acción. Nosotros somos un proyecto político coherente, diverso pero coherente. Cuando nosotros hablamos del tema de las jubilaciones y la recuperación del sistema jubilatorio y mejorar de 150 a 1.600 pesos por mes las jubilaciones mínimas, que nosotros queremos más, pero eso hay que hacerlo sustentable en el tiempo, si no uno empieza a contarle cualquier cosa a la sociedad y eso la sociedad lo termina castigando. Como nosotros nos basamos precisamente en esa fuerza del sufragio universal, no nos gusta
que haya entidades estatales, instituciones que hacen a la vida económica de los estados, como los bancos centrales, así absolutamente ajenos al control de los votos, al control político, entendido como control político no una cosa estaliniana y oscura, sino al control de las instituciones, el Poder Ejecutivo, el Congreso. Nosotros no podemos admitir que existan bancos centrales independientes, porque tal cosa no existe. Borges decía, la aparición de un dragón en un cuento hace enseguida inverosímil ese cuento. La aparición de una idea de banco central independiente hace inverosímil esa política económica, porque un banco central o responde a los intereses nacionales que fijan los resultados de las elecciones, o responde a los sectores concentrados de poder. Pero acá hay una cuestión inodora, incolora. Pero encuentro un contrasentido. Si no, los presidentes de los bancos centrales no tendrían inamovilidad. Digo, nadie se le ocurre que a Bernanke... Tienen que tener un grado de autonomía y tienen que tener... Por supuesto, si yo estoy hablando de la cuestión de la independencia de los bancos centrales, que se vende muchas veces también, como se vende cierto periodismo independiente que no lo es, nosotros simplemente decimos, no, los bancos centrales independientes no existen. Sí podemos dotarlos de la autonomía y de la independencia funcional necesaria para que apliquen la política general de gobierno. Claro. Lea usted la Carta Orgánica de la Reserva Federal de Estados Unidos, y sus objetivos son el desarrollo económico. También está la cuestión de la moneda, pero también está el empleo. Ahora, usted ve un banco central cerrado, sirviente de los grandes bancos privados, como es el Banco Central Europeo, y entonces va a tener Grecia, va a tener Italia, va a tener España. ¿Y cuál es, decía Hilferding, el secreto de un banquero central? Saber distinguir una situación de insolvencia con una de iliquidez. Iliquidez es, me falta plata para llegar a fin de mes. Insolvencia es quebrar. Porque el argentino no supo hacerlo en ese momento, pasó lo que sucedió. Pero yo pensé que Domínguez era más complicado. No, está bien, pero pensé que Calcaño era más fácil. Entonces la presidenta lo que está planteando precisamente es un banco central que tenga la suficiente independencia para que haga correctamente, con rigor y con método su trabajo, al servicio del interés nacional. ¿Coincide Naidorov de lo que acaba de decir Calcaño? A ver, con todo respeto, primera reflexión en cuanto a la coherencia del gobierno. De que la presidenta conduce, bueno, yo no tengo dudas, digamos, pero, a ver, hablar de coherencia. Vamos a tomar un solo ejemplo, la tragedia del 22 de febrero. Con un informe de la Auditoría General de la Nación de hace algunos años atrás, que expresaba claramente que el servicio de transporte era deficitario, que los niveles de inversión y los niveles de mantenimiento ponían en riesgo la seguridad de las propias personas, que las gestiones de las concesionarias podían caracterizarse como ineficaz. Fue este gobierno, hace algunos años atrás, que dejó sin efecto la concesión de los ferrocarriles Roca, San Martín y Belgrano Sur. Yo me pregunto, en el marco de esa coherencia, cuando la Auditoría General de la Nación emite un informe del mismo tenor y efecto, ¿cuáles fueron las razones para que este gobierno sostenga la concesión del ferrocarril Mitre? Digo, para hablar de coherencias, a veces es muy compleja la noción de coherencia desde el punto de vista de la ejecutividad. Pero en cuanto al Banco Central... ¿Le preocupa este proyecto que acaba de lanzarse? Digamos, bueno, a ver, primero, la presidenta ha dejado en claro en su mensaje de esta idea de preservar la independencia del Banco Central, que no tiene nada que ver con la autarquía que establece su Carta Orgánica. El Banco Central tiene como finalidad principal preservar el valor de la moneda. Ahora, me parece importante discutir, y para eso hay que conocer el proyecto, importante discutir la incidencia del Banco Central en materia de política económica. Claro. Me parece que esta es una materia que hay que discutirla. ¿Puedo proponerle que en la próxima discutamos esto? Me parece, los vi a los dos diciendo no. Sí. La ley, lo que plantea... No siempre coinciden, convengamos. Siempre coincidimos con Eric. Sí, pero no dentro del partido. La ley lo que plantea es el fin de Milton Friedman en la Argentina. Está claro. El fin del enfoque monetario de la balanza de pagos, el fin del monetarismo, el fin del año 77 como planteo de política monetaria. Creo que esto es lo más importante que hemos institucionalizado.